Buenas tardes. Vamos a ver en este video tres temas: interpretación de tabla óptima, matriz inversa y dual, para que ustedes puedan hacer la práctica. Para esto vamos a tener un enunciado donde dice que supongamos que tenemos dos productos, plaguicida familiar e industrial, que se tienen que fabricar en tres centros, donde esos tres centros tienen limitaciones en sus recursos que van a estar medidos en minutos. El objetivo es maximizar los beneficios y los tres centros es mezclado, filtrado y envasado. Vamos a definir primero las variables, que es PF y PI, cantidad de litros de plaguicida familiar y cantidad de litros de plaguicida industrial. Vamos a definir el Z, que va a ser de máximo, y las restricciones. Entonces acá tenemos el funcional, que el Z es 3 pesos por litro de plaguicida familiar, más 4 pesos por litro de plaguicida industrial de máximo. Las tres restricciones, que tienen una capacidad en minutos en cada uno de los centros, 900, 3000 y 300. Tenemos los coeficientes tecnológicos. Por ejemplo, si leemos la primera restricción, que está también medidos en minutos, sería 30 minutos por litro de plaguicida familiar, más 60 minutos por litro por plaguicida industrial, menor o igual a 900 minutos que se dispone en el centro de mezclado. Y así podríamos ver cada una de estas restricciones. Entonces, para poder empezar a trabajar con el simplex, lo tenemos que pasar a la forma estándar, que donde las tres restricciones son de menor o igual, le tenemos que sumar una variable slack a cada una de ellas. Sería más x4 más más x3 más x4 más x5. X3 me representaría sobrante de mezclado, x4 sobrante de filtrado y x5 sobrante de envasado. Entonces, para hacer la primera tabla, incorporamos las tres variables slack, porque las tres restricciones son de menor o igual. Va a ser x3, x4, x5, o sea, son variables básicas que van a tener valores igual a 900, a 3000 y a 300. Los coeficientes del funcional van a ser 0, 0, 0. Vamos a poner la matriz identidad en cada uno en x3, x4 y x5, y vamos a poner los coeficientes tecnológicos en plaguicida familiar y plaguicida industrial, que sería x1 y x2. Después sacaríamos los zj menos cj, veríamos la variable que ingresa en la base, y sacaríamos el tita para ver la variable que sale de la base. Y asimismo, en la parte de arriba de la tabla tenemos que poner los coeficientes del funcional. Entonces me quedaría armada de esta manera. Digamos, tenemos la tabla inicial, la que recién les dije, y llegamos, después de hacer varias iteraciones, llegamos a la tabla óptima, que eso se lo dejamos para que lo hagan ustedes si les interesa. Entonces, dada esta situación, vamos a hacer interpretación de tabla óptima. Por eso necesitamos el enunciado, necesitamos saber los coeficientes del funcional, y en esta tabla óptima lo que está resaltado con amarillo, donde tenemos X, K y B, podemos leer el valor de cada una de las variables. Decimos que vamos a hacer de plaguicida familiar 20 litros, de plaguicida industrial 5 litros, y tenemos sobrante de X4 correspondía a filtrado. Vamos a tener sobrante de filtrado de 750 minutos. Después también podemos decir que también el Z está en amarillo, que vamos a obtener lo óptimo van a ser 80 pesos. Entonces, fíjense que nosotros vamos a leer la base, que son las variables básicas, y las que no están en la base serían x3 y x5, que corresponden a x3 corresponden a sobrante de mezclado, que va a ser que no tengo sobrante, que no tengo disponibilidad, y en ese caso diríamos que el recurso está saturado. Y en el caso de X5, que es envasado, también no tengo sobrante y diría que ese recurso está saturado. Entonces, digamos acá, esas serían las variables no básicas, que son iguales a 0. O sea que X3 es igual a 0 y X5 es igual a 0. Pero también lo tenemos que leer dentro del contexto del problema. Después, lo que podemos llegar a seguir interpretando en esta tabla es
lo que está marcado en verde en el ZJ-EJ, que tenemos que eso se llama costo de oportunidad. O sea, el costo de oportunidad está asociado con las variables reales. En este caso, como se está fabricando tanto el plaguicida familiar como el plaguicida industrial, el costo de oportunidad en ambas, el ZJ-EJ, que está pintado en verde, es igual a 0. Y lo que está en el ZJ-EJ pintado en amarillo más fuerte, debajo el ZJ-EJ de X3 es 0,033, en X4 es igual a 0 porque existe sobrante, y X5 es igual el ZJ-EJ 0,1666. Esos tres valores se llaman valores marginales, muchas veces también conocidos como precio sombra o shadow price. Entonces, vamos a hacer la interpretación de SZ-EJ de X3 y X5, porque de X4, como tenemos sobrante, quiere decir que hasta agotar los 750 minutos podemos, para venderlos, podemos vender a cualquier precio mayor o igual que 0, que en cualquier caso siempre obtendríamos un beneficio, porque tenemos sobrante, si deseamos vender ese recurso que tenemos de sobrante. Y en X3 y X5 recuerden que lo que uno se hace es una interpretación por cada variable sin que se modifiquen las demás, y podríamos decir que de X3, que es sobrante de mezcla, X3 que es sobrante de mezcla que está saturado, es decir que se está utilizando la totalidad de ese recurso, o sea que X3 es igual a 0, y el valor marginal me estaría representando que por cada minuto adicional que se pudiera disponer de ese recurso, el funcional aumentaría en pesos 0,033. O sería lo mismo decir que estaría dispuesto a pagar hasta 0,033 pesos por un minuto adicional de ese recurso que tengo saturado. En función de eso, si tengo un minuto más de ese recurso que está saturado, puedo seguir produciendo. Entonces, ¿cómo cambia el entorno de las variables que están en la base? Me dice que el plaguicida familiar haría menos, vean que tengo el menos 0,033 litros, mientras que el plaguicida industrial aumentaría en 0,033 litros. Es lógico, porque fíjense en que gano más realizando plaguicida industrial, que gano por cada litro que hago 4 pesos, y de plaguicida industrial en cambio gano 3 pesos. Y me dice que si interviene en la producción, el sobrante de mezcla, disminuye en menos 0,6 minutos. Es lógico porque lo estoy utilizando para producir plaguicida, digamos, para aumentar la producción de plaguicida industrial. Si nos fijamos, X4 que corresponde, X4, disculpen, corresponde a filtrado. Estamos en filtrado, X4 corresponde a filtrado, y lo que estamos analizando es X3 que corresponde a mezcla. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer nuevamente? Así no hay problema. Nosotros buscamos la intersección de PF con X3 y vemos que me dice menos 0,033. Quiere decir que por cada minuto de más que tengamos de mezcla, que es un recurso que está saturado, mi funcional va a aumentar en 0,033 y la producción de plaguicida familiar va a disminuir en menos 0,033. Mientras que ahora nos vamos a la segunda fila, buscamos intersección de X3 con PI, plaguicida industrial. Entonces me dice que la producción de plaguicida industrial por cada minuto que disponemos de mezcla aumenta en 0,033. Les decía porque es
mayor el beneficio que obtengo en producir plaguicida industrial que plaguicida familiar. Uno es plaguicida industrial es 4 pesos y plaguicida familiar es 3 pesos. Y lo que tenemos que disminuye, teníamos sobrante de filtrado, que es X4, o sea, el sobrante de filtrado va a disminuir en menos 6,6 minutos porque utilizamos para la producción de plaguicida industrial. El mismo análisis podríamos hacer desde el punto de vista de X5. X5 corresponde a la capacidad de envasado. Envasado no tengo sobrante, digamos lo tengo saturado, por lo cual también tengo un valor marginal. Este valor marginal corresponde a pesos 0,166 y quiere decir que por cada minuto de más que dispongamos de este recurso que está saturado, el funcional aumentaría en 0,166 pesos. O sea, sería lo mismo decirlo de otra manera, lo que estaría dispuesto a pagar hasta 0,166 pesos por un minuto adicional de este recurso que tengo saturado, que es el de envasado. Entonces vamos a hacer el mismo análisis, digamos, vamos a hacer análisis solamente sobre este vector. Lo hacemos la intersección con PF, con PI y con el sobrante de filtrado. Entonces tenemos que PF aumenta en 0,166, PI, o sea, en litros, ¿no? PI disminuye en 0,0833 por litro y en este caso el sobrante de filtrado aumenta en 12,5. Está relacionado de cómo está armada la restricción y qué cantidad de recursos estamos utilizando en cada uno de ellos para realizar cada uno de estos plaguicidas y en relación también del sobrante. Entonces, de esta manera nosotros analizamos la tabla óptima desde el punto de vista de decir, primero leemos los valores que tengo en la base, plaguicida familiar, plaguicida industrial y el sobrante que corresponda, en este caso 20 litros, 5 litros, 750 minutos, leemos el funcional que es igual a 80 pesos, después vemos si tenemos costos de oportunidad que está relacionado con las actividades o con las variables reales, en este caso PF y PI, que está en verde, y después vamos a leer lo que es los valores marginales. Los valores marginales siempre están asociados con las variables slack, y en este caso tenemos una variable que está en la base, las otras dos que no están en la base, y las dos que no están en la base, que son iguales a 0, tienen un ZJ menos EJ distinto de 0. Analizamos el valor del ZJ menos EJ, que es lo que impactaría en el funcional, y después el vector asociado con cada una de las variables que está en la base. Y ahí estaríamos realizando la interpretación de tabla óptima. Bien, hasta acá llegamos con este video y después seguimos con la parte de matriz inversa y con dual.